Bienvenidos, el día de hoy estaremos hablando sobre la oxidación de los metales, el enemigo oculto del metal. Mi nombre es Brian Uriel Plasencia Mujica, junto a mis compañeros Alejandro Emiliano Mora Lozano, Alejandro Hernández y Emiliano Barrera, les estaremos explicando sobre qué es la oxidación, cómo ocurre y cómo podemos evitarla. ¿Alguna vez has visto una bicicleta vieja con partes naranjas y desgastadas? Eso es oxidación. La oxidación es un proceso químico en el que un metal como el hierro reacciona con el oxígeno del aire y la humedad, formando óxido. Básicamente, el metal se va desgastando y debilitando con el paso del tiempo. Y eso es justo de lo que vamos a hablar hoy. La oxidación ocurre cuando un material pierde electrones al interactuar con un agente oxidante, como el caso del oxígeno. En el caso de los metales, esto da lugar a la formación de óxidos que debilitan la estructura del material con el tiempo. Este proceso puede acelerarse por factores como la temperatura y la presencia de contaminantes. Ahora que sabemos qué es la oxidación, ¿por qué ocurre? Bueno, existen varias razones por las que los metales se oxidan. La oxidación no es un proceso que ocurra de forma aleatoria, sino que depende de varios factores del entorno y la naturaleza del material. A continuación, las causas. La oxidación ocurre principalmente cuando un metal entra en contacto con el oxígeno y la humedad del aire. Esto puede suceder incluso con pequeñas cantidades de agua. Imagínate esto, dejas una herramienta metálica en un lugar húmedo, como el exterior o cerca de una fuente de agua. Con el tiempo, el metal empezará a cubrirse de una capa rojiza o naranja, que es el óxido de hierro, el resultado directo de la reacción con el oxígeno. Este es el factor más común que provoca la oxidación. Además de la humedad y el oxígeno, otros elementos también contribuyen al proceso de oxidación. Por ejemplo, el cloro que se encuentra en el agua de las piscinas puede acelerar este proceso. Este elemento hace más susceptible a la oxidación. Otra causa importante de la oxidación es la diferencia de composición del metal. No todos los metales reaccionan igual al oxígeno o a la humedad. Algunos, como el acero inoxidable o el aluminio, tienen propiedades que los protegen de la oxidación. Por ejemplo, el acero inoxidable forma una capa de óxido en su superficie que en vez de dañar el metal, lo protege de la corrosión. Pero otros metales, como el hierro, no tienen esa capa protectora, lo que los hace más vulnerables. Por último, la temperatura también juega un papel importante. A temperaturas más altas, la reacción. En el siguiente experimento se utiliza para demostrar cómo funciona la oxidación. Aquí tenemos un clavo sumergido en un vaso de precipitados con agua salada, una sustancia que acelera el proceso de oxidación. Se espera unos días o tiempo para ver cómo el clavo empieza a corroerse. Como pueden ver, con el paso del tiempo el clavo se empezó a corroer y esto sucede porque el agua salada facilita la reacción entre el hierro y el oxígeno en el aire, lo que resulta en la formación de óxido de hierro, esa capa rojiza que vemos en el clavo. El agua salada acelera la oxidación debido a que el cloro de la sal actúa como un conductor. El cloro, como anteriormente les mostré, que es un ejemplo de por qué la oxidación ocurre más rápido. Esto es un buen ejemplo de cómo los elementos del entorno pueden influir en cómo un metal se oxida. Ya vimos que el hierro se oxida fácilmente, pero ¿todos los metales se oxidan? No, el hierro, el cobre y el aluminio en ciertas condiciones se oxidan, pero otros como el oro, la plata y el platino casi no sufren este proceso debido a su estructura molecular, que hace que no reaccionen fácilmente con el oxígeno del aire. Ahora, ¿cómo podemos evitar que nuestros objetos de metal se oxiden? Aquí van algunos trucos fáciles que puedes hacer en casa. 1. Aplicar aceite o grasa en herramientas y objetos metálicos. El aceite forma una capa que evita el contacto directo del metal con el aire. 2. Pintar o barnizar metales expuestos al ambiente. Al aplicar una capa de pintura o barniz, se crea una barrera que protege el metal de la humedad y el oxígeno.
3. Guardar herramientas en lugares secos. La humedad acelera la oxidación, así que almacenarlas en un lugar seco puede prolongar su vida útil. 4. Limpiar y secar bien los metales después de usarlos. El agua y la suciedad pueden acelerar la oxidación, así que asegúrate de mantenerlos limpios y secos. Como ya vimos, la oxidación es un proceso natural, pero si no la prevenimos puede dañar nuestros objetos metálicos y estructuras importantes.